Electrostática, rama de la física encargada de estudiar las cargas eléctricas en reposo. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con este tema. El ejercicio dice así: dos pequeñas esferas muy ligeras de peso 5 por 10 elevado a la menos 5 newton cada una están suspendidas de un mismo punto por finos hilos de 20 centímetros de longitud, tal como se muestra en la figura. Al comunicarles la misma carga se repelen de tal forma que entre los hilos hay un ángulo de 30 grados. Nos piden calcular el valor de la carga de cada esfera. Acá tenemos la representación gráfica del enunciado del ejercicio. Dos esferas suspendidas de un mismo punto por finos hilos. A ambas esferas se le ha comunicado la misma carga. Yo voy a suponer que esa carga es positiva. Como la carga de ambas esferas es positiva, estas esferas van a experimentar una fuerza de repulsión que no conocemos. Por otra parte, se forma una separación entre dichas esferas. Esa distancia de separación tampoco la conocemos. Únicamente conocemos que entre los hilos se forma un ángulo de 30 grados y que la distancia que existe desde el punto fijo hasta la esfera es de 20 centímetros. Es importante mencionar que en la resolución de ejercicios de electrostática, por lo general se hace uso de una ecuación o de una fórmula que expresa lo siguiente. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación entre dichas cargas. Debo recordarte que F representa la fuerza de repulsión o atracción. K es la constante de proporcionalidad. Q1 y Q2 son las cargas y R representa la distancia de separación entre las cargas. Para este ejercicio no tenemos mucha información, únicamente tenemos la constante de proporcionalidad para poder aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a partir de que ambas cargas son iguales. Esta variable Q la voy a sustituir donde está Q1 y esta variable Q la voy a sustituir donde está Q2. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Si multiplicamos Q por Q nos quedaría Q al cuadrado. Como en el enunciado nos están solicitando calcular el valor de la carga de las esferas, entonces vamos a despejar la variable Q. Vamos a trasladar R al cuadrado al primer miembro y la constante de proporcionalidad que está multiplicando a Q cuadrado al primer miembro también, pero dividiendo. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Vamos a trasladar este 2 que está como exponente al segundo miembro como raíz cuadrada. Y ya hemos despejado la variable Q. ¿Qué significa esto? Que esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder hallar el valor de las cargas de las esferas. Pero antes debemos buscar o encontrar la fuerza de repulsión y debemos encontrar la distancia de separación entre las cargas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tomando en cuenta este punto y las dos esferas, podrás notar que se está formando un triángulo isósceles, donde este lado y este otro lado representan los hilos que tienen una longitud de 20 centímetros y este punto y este otro punto representan las esferas que tienen una longitud que no conocemos. El objetivo es hallar el valor de esta longitud, ya que ese valor representa la distancia de separación entre las dos cargas. Para ello vamos a trazar una bisectriz que divida este triángulo isósceles en dos partes iguales. Ahora tenemos dos triángulos rectángulos. Tomando como referencia el triángulo rectángulo del lado izquierdo, entonces vamos a transformar estos 20 centímetros a metros. 20 centímetros transformado a metro va a ser igual a 0,2 metros. De este otro lado tenemos la altura del triángulo rectángulo, vamos a usar la variable h. Y aquí tenemos la base del triángulo rectángulo, vamos a usar la letra R. Ahora bien, acá teníamos que el triángulo isósceles
formaba un ángulo entre sus hilos de 30 grados. Esos 30 grados dividido en dos partes iguales, entonces quedaría uno de 15 grados y otro de 15 grados. Y ese es el valor que está aquí en este ángulo, un valor de 15 grados. Haciendo uso de las funciones o de las razones trigonométricas, podríamos hallar el valor de la variable r, que es la longitud de la base. Si hallamos este valor y lo multiplicamos por 2, entonces obtendríamos la distancia de separación entre estas dos cargas. Para hallar este valor, vamos a usar la razón trigonométrica seno del ángulo, ya que acá tenemos la hipotenusa, aquí tendríamos el cateto adyacente, la variable h, que está más cerca del ángulo, y aquí tendríamos el cateto opuesto, que es lo que está más lejos del ángulo. El seno de un ángulo es igual a la razón entre el cateto opuesto, que sería la variable r, y la hipotenusa, que serían 0,2 metros. Entonces, haciendo uso de las razones trigonométricas, esto quedaría de la siguiente manera. Trasladando al primer miembro 0,2 metros y multiplicando 0,2 metros por el seno de 15, podemos decir que r va a ser igual a 0,05 metros. Y este es el valor de la distancia o de la longitud de la base del triángulo rectángulo. Multiplicando ese resultado por 2 para obtener la longitud completa del triángulo isósceles, podemos decir que r va a ser igual a 0,1 metro. Este 0,1 metro representa la distancia de separación entre las dos cargas. Nos corresponde ahora hallar el valor de la fuerza de repulsión, ya que para poder aplicar esta fórmula que tenemos acá, necesitamos la constante de proporcionalidad, que ya la tenemos, necesitamos la distancia de separación entre las dos esferas, que ya la tenemos, que es igual a 0,1 metro. Nos faltaría entonces hallar la fuerza de repulsión entre las dos cargas. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como ambas esferas tienen la misma carga positiva, ellas experimentan una fuerza de repulsión. Es decir, una esfera se va a dirigir hacia la derecha y otra esfera se va a dirigir hacia la izquierda debido a esa fuerza. Ahora, también nos están dando en el enunciado del ejercicio el peso de la esfera. Debo recordarte que el peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Como vamos a hacer un estudio sobre esta esfera, ya que lo que le ocurre a esta también le ocurre a esta, entonces el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra. Ese peso tiene un valor de 5 por 10 elevado a la menos 5 newton. Este valor nos lo habían dado al principio en el enunciado del ejercicio. Si trazamos una recta paralela a este vector, que es el vector peso, y trazamos una recta paralela al vector fuerza, entonces podemos representar la fuerza resultante debido a la fuerza y debido al peso. Debo mencionar que están presentes otra fuerza, que es la tensión, pero ni la tensión ni la fuerza resultante la vamos a utilizar. El objetivo de esta representación que estamos haciendo acá es para hallar el valor de la fuerza. ¿Ok? Entonces, debes tener presente que había dicho anteriormente que acá se forma un triángulo isósceles. Si ese triángulo lo dividimos en dos partes iguales, entonces salían dos triángulos rectángulos. Y si este ángulo tiene un valor de 30 grados, entonces acá se formaba uno de 15 y en este otro triángulo rectángulo otro ángulo de 15. ¿Por qué te digo esto? Porque si acá tenemos 15 grados y acá se encuentra el ángulo recto, que es de 90, entonces en este vértice se forma un ángulo de 75 grados, ya que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Por ser opuesto por el vértice, acá se forma un ángulo de 75. Y como acá se forma un ángulo recto, entonces si aquí tenemos 75, aquí tenemos 15 grados. Ahora bien, con esta información y haciendo uso nuevamente de las razones trigonométricas, vamos a poder hallar el valor de esta fuerza.
ya que aquí tenemos el cateto adyacente, que es el peso, que es lo que está más cerca del ángulo. Esta longitud o esta magnitud representa esta misma magnitud, que es la fuerza. Entonces aquí tenemos el cateto opuesto, que es lo que está más lejos del 15 grados, que es el ángulo. Podemos decir entonces que la tangente de 15 grados es igual al cateto opuesto, que es la variable f, dividido entre el cateto adyacente, que es el peso. Trasladando la variable p al primer miembro y sustituyendo su valor, entonces podemos decir que 5 por 10 elevado a la menos 5 newton multiplicado por la tangente de 15 es el valor de la fuerza, y el valor de esa fuerza va a ser igual a 1,34 por 10 elevado a la menos 5 newton. Este valor está redondeado a 2 decimales. Entonces ya tenemos la fuerza. Como ya tenemos la fuerza, tenemos la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, y tenemos la distancia de separación entre las esferas. Podemos hallar el valor de la carga de cada una de las esferas. Vamos a sustituir esos valores y vamos a poder obtener el resultado correspondiente. Sustituyendo, podemos decir entonces que el valor de la carga va a ser igual a 1,34 por 10 elevado a la menos 5 newton, que eso representa la fuerza, que la tenemos acá. R tiene un valor de 0,1 metro. Ese 0,1 metro está elevado al cuadrado, tal cual como lo expresa la fórmula, y K es la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Cuando hagas uso de tu calculadora, no vayas a multiplicar primero. Eso sería un error. Primero debes desarrollar la potencia, 0,1 metro al cuadrado. Ese resultado lo vas a multiplicar por 1,34 por 10 elevado a la menos 5 newton. Eso te debería dar un resultado de 1,34 por 10 elevado a la menos 7 newton metros cuadrados. Y todo eso va a quedar dividido entre la constante de proporcionalidad. Aquí podemos simplificar newton por metros cuadrados con newton por metros cuadrados. Y realizando la división de 1,34 por 10 elevado a la menos 7 entre 9 por 10 elevado a la 9 nos da como un resultado de 1,49 por 10 elevado a la menos 7 coulomb cuadrado, que es la unidad que nos está quedando acá. Resolviendo esta raíz cuadrada, podemos decir que la carga va a ser igual a 3,86 por 10 elevado a la menos 9 coulomb. Este resultado está redondeado a 2 decimales. Hasta aquí este video. Espero que sea de gran ayuda para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.